presidente Ordea, diputatuok, eguerdión. Uno ha perdido ya la cuenta de las veces que ha subido a esta tribuna a hablar de vivienda, a intentar proponer cuestiones que pudieran solventar el problema de la vivienda. Y es cierto que, a tenor de los resultados, hemos sido poco efectivos. Pero hay algo que ha cambiado. Sin duda, este debate hoy viene empujado por la calle y viene empujado por la urgencia de la calle. Ya no son ecos lo que nos llegan, sino gritos de indignación por una situación insostenible. Probablemente por eso ya no sea necesario hacer labor o pedagogía sobre la pertinencia, sobre la necesidad de que el derecho a la vivienda esté por encima del valor de mercado que pueda tener una vivienda, de la capacidad de negocio que alguien puede hacer con una vivienda por encima de la necesidad de todos y todas de tener una vivienda digna. Probablemente no sea necesario volver a recordar el artículo 47 de la Constitución, que consagra el derecho a la vivienda, en contraposición al artículo 33, que consagra el derecho a la propiedad privada. Quizás no haga falta hablar del artículo 33.3 o del punto tercero de ese artículo 33, que habla de la capacidad del Estado, del poder público, para intervenir en situaciones de excepcionalidad. Quizás no haya que perder el tiempo en señalar que estamos ante un problema estructural, que no se soluciona con una, dos o tres medidas, ni siquiera con una ley, ni siquiera con la ley que fue posible sacar y que estaba lejos de ser la ideal, aunque no fuera mala, y la seguimos defendiendo como la ley de vivienda. Tal vez no haya ni siquiera que sacar los datos, porque son abrumadores, y se hablaban nuevamente de datos, y se hablaba de las viviendas vacías. Una acotación. Es cierto que no todas las viviendas vacías están en lugares donde hay demanda. Son más de 3.600.000, según los últimos indicadores. Pero no es menos cierto que la mitad, o en torno a la mitad, sí lo están. Y que, por ejemplo, por citar una realidad cercana, en Bilbao son 10.000 las viviendas vacías que podrían moverse o que podrían removerse. Pero, como decía, probablemente sobran todos esos condicionantes que han alumbrado los anteriores debates, porque la gente nos está pidiendo ya que hagamos algo. Y probablemente lo que sobran son las palabras y lo que faltan son los hechos, la determinación y la intervención. Hitzetik ekintzetara. Hitz horiekin amaitu nuen duela 4 hilabete kongresu honetan etxebizitzaz egin nuen hitzartea. Horregatik gaur ere errepikatzen dut. Hitzetik ekintzetara. Ez dezagun denbora gehiago galdu herritarren etxebizitza eskubidea bermatzeko eta bizi baldintzak hobetzeko. Politikaren zeregina ez da bakarrik eztabaidatzea, egitea eta neurriak hartzea baizik. Egoera larria da, egoera jasanezina da, eta errotik aldatu behar dugu. Etxebizitza duinik gabe ez dago etorkizuneko bizi proiekturik. Ezin dugu denbora gehiago galdu. Eta kontua ez da ustezko eskumen urraketetan eskutatzea neurririk ez hartzeko eta merkatuan esku ez hartzeko. Espainiako erakundeek bakarrik ez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ere askoz gehiago egin dezaketelako. Lankidetzan eta elkarlanean aritzea da gakoa. Erakunde guztiak norabide berean lan egitea etxebizitza eskubidea beste edozeren gainetik jartzeko. Beti etxebizitza eskubidea beste edozeren gainetik jartzeko. Etxebizitza eskubidea bat delako, ez negozio bat. Berandu goaz. Y como decía, hechos y no palabras. Y lo que habría que testar aquí es si existe una mayoría, porque ya vemos que hay voces contrarias y lo hemos podido ver en las intervenciones o en algunas de las intervenciones que han precedido. Lo que aquí tendría sentido es testar si existe una mayoría que está de acuerdo con la jerarquía del derecho a la vivienda sobre cualquier otro derecho. ¿Existe? ¿Sí o no? Si existe, hagamos algo. Lo que tiene sentido es comprobar si existe una mayoría que cree que el poder público puede y debe hacer más en cualquiera de sus ámbitos competenciales y sin menoscabar ninguno de sus ámbitos competenciales. ¿Estamos también en eso de acuerdo? Pues manos a la obra. ¿Estamos de acuerdo en que el mercado no se regula solo, o que cuando se regula solo excluye, expulsa a decenas de miles de personas de la capacidad de tener una vida digna porque no puede disponer de un techo, de una vivienda digna? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces estamos de acuerdo en que el Estado, en que el poder público puede y debe intervenir. Y junto con el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Somos conscientes, existe una mayoría que sea consciente de que esta situación es insostenible para cada vez más gente y que esto no parece que vaya a mejorar de la noche a la mañana. Pues si también estamos de acuerdo en esto, es el momento de actuar. Y usted lo ha dicho en su intervención, ha hablado de emergencia social, ha dicho que no podíamos ponernos de lado, ha hablado de que este era un tema de vital importancia. Pues quizás la clave de bóveda para entender y para enfocar todos los esfuerzos que cada uno a multinivel en el ámbito y el ejercicio de sus competencias pueda hacer pasa por reconocer la situación de emergencia habitacional.
Algo tan fácil como eso. Y eso ya se trajo a esta Cámara hace 4 meses. Y ya hubo formaciones políticas que nos movimos para que eso fuera así. Y hubo otras que votaron en contra. ¿Por qué no coge el Estado el toro por los cuernos, como se suele decir en el refranero español, y declara la emergencia habitacional? Y lo decimos, declarar la emergencia habitacional no es usurpar competencias a nadie, porque no debe serlo, y porque Euskal Herria Bildu no estaría de acuerdo en ello, porque creemos que la emergencia habitacional tiene que servir para establecer cooperación y sinergias entre las instituciones competentes, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y, en nuestro propio caso, incluso también las diputaciones forales. Y decía que sobran las palabras y faltan los hechos, y como mi propósito en este debate es el de aportar, no el de entrar a la crítica fácil, y algunas, créame, que lo serían, y muy fáciles, no solo para la intervención del Gobierno, sino para algunas de la oposición, yo me voy a centrar en las propuestas. Hablaba de los ámbitos de competencia y de las capacidades que se pueden tener. Empecemos por el más bajo o por el más cercano a los ciudadanos, según cómo se mire. Los ayuntamientos. Se puede y se debe gravar a las viviendas vacías con un canon del impuesto de bienes inmuebles en torno al 150%. Y ya en algunos lugares que se hace, porque usted planteaba si conocíamos lugares. Sí, en Euskal Herria desde 2011 se viene haciendo en muchos municipios. Hernani, Usurbil, Urnieta, en muchos lugares. Oiartzun, gobernados por Euskal Herria Bildu, todo hay que decirlo. Pero podemos hacer más. Podemos, a través de las ordenanzas municipales, limitar la implantación de pisos turísticos. Y fíjense, por citar lo que han hecho también en otras formaciones políticas, en Bilbao se ha decidido limitar la instalación y proliferación de pisos turísticos. Por ejemplo, decidiendo que no se puede tener más de un piso turístico por edificio y que no pueden sobrepasar nunca una altura del primer piso para no molestar o sobrecargar a los vecinos. Se puede hacer. Se puede también hacer en virtud, y luego lo mencionaré, de la Ley de Turismo, pero se pueden también solicitar zonas tensionadas. Todos los municipios que en Euskal Herria están pidiendo ser declarados zonas tensionadas han contado con el impulso y el apoyo de Euskal Herria Bildu. Y se puede ceder suelo para construir vivienda de protección pública. En el Ayuntamiento de Iruña, sí, ese que gobierna Euskal Herria Bildu, ese que gobernó antes, UPN, que algún partido o algún interviniente anterior le sonará de algo, en ese se ha decidido, ayer mismo, que se iban a ceder 3 solares municipales para construir 268 viviendas públicas en alquiler social. Se podía hacer y se puede hacer. Nosotros estamos dispuestos a seguir esa senda. Pero también hablaba del multinivel. Podemos hablar de los gobiernos autonómicos. Podemos hablar de que empiecen a aplicar sus propias leyes. Y miro para nuestra casa. Es hora de que la ley de 2015 de la Comunidad Autónoma Vasca o que la ley navarra se empiecen a aplicar en toda su rotundidad. Porque en toda su rotundidad permite hasta expropiar viviendas de fondos buitre y de bancos que están en desuso, y no se ha hecho, y se puede hacer. Se puede dar pasos efectivos por el derecho subjetivo a la vivienda, el que reconoce el papel del Estado como garante del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se puede dar un carácter permanente, una calificación permanente a la vivienda que se ha construido con dinero público. Eso ya se viene haciendo desde el 2004 en la Comunidad Autónoma Vasca. Se pueden captar viviendas privadas para hacer un parque público de vivienda. Ya existe también desde el 2004 por el impulso de un gobierno tripartito de entonces a través de un programa concreto. Se puede, como decía, expropiar de uso la vivienda vacía. Se pueden aportar datos para que se construya ya el índice de referencia de precios y podamos declarar las zonas tensionadas por impulso o petición de los ayuntamientos. Se puede, a través de las leyes de turismo, regular el uso de pisos turísticos si tienen un carácter terciario, y lo tienen, porque no se diferencian de los hoteles o los hostales en el lucro que obtienen. Se puede, por tanto, hacer mucho más, y lo que tocaría es apelar cada uno de nosotros y nosotras a lo que hemos venido haciendo y a lo que podríamos hacer con lo que ya tenemos. Y hablo ahora, y termino, con las competencias del Gobierno del Estado. Se pueden desarrollar las potencialidades de la Ley de Vivienda, y se lo han recordado ya todo lo que está pendiente de hacer. Se puede hacer que todos los activos de la Sareb sean dedicados única y exclusivamente a vivienda protegida. Le pongo un ejemplo, en Lecumberri, un ayuntamiento de Nafarroa, gobernado también por Euskal Herria Bildu, llevan tiempo pidiendo que las 25 viviendas que tienen se las dejen destinar a vivienda protegida y vivienda social. Ojalá tengan respuesta. Se pueden topar los alquileres a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En Iparralde, para quien desconozca esto, el llamado País Vasco francés, una parte de nuestro país, de Euskal Herria,
Han decidido poner un límite de precios al metro cuadrado en el alquiler que va entre los 11 y los 13 euros para 25 municipios de Iparralde. Eso en Francia. Se puede, y voy terminando, modificar la ley de propiedad horizontal para poner coto a los alquileres turísticos. Se pueden limitar los alquileres de temporada. Se puede tener un régimen sancionador más eficaz. Se puede modificar la ley de suelo y urbanismo para que se destopen por arriba los aprovechamientos municipales de uso público. Se puede, sí, voy terminando. Se pueden buscar fórmulas de cooperación público-privada. Sí, pero que ahonden en las cooperativas sin ánimo de lucro, porque esas son las que no repercuten luego para enriquecer a los de siempre. Todo eso se puede hacer. Es una cuestión de voluntad política y de determinación. Y también, ¿por qué no decirlo?, de autocrítica por lo que pudimos hacer y no hicimos, porque la gente nos lo está reclamando y nos lo está exhortando. Gracias.